Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar de los minerales. Hablaremos de sus características generales y los minerales más comunes en las rocas. El grupo está conformado por Alfredo Chaucapuma, Najun Dueñas Calliñaupa, Joao Beinix Cusichoque, Alex Cruz Quispe, Lucy Yari Choquihuilca Tunki, Vladimir Churapa Turpo y Jacqueline Cansayavilca. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar la exposición definiendo qué es un mineral y cuáles son sus características generales. Siguiente, por favor. Bueno, para Klein y Dutroff, un mineral es un sólido natural que es inorgánico con una composición química definida y una estructura interna ordenada que se forma como resultado de procesos geológicos. Esto significa que los minerales pues son sustancias que se originan en la naturaleza, no son fabricadas por el ser humano y poseen una composición química propia que les da identidad. Además tienen una estructura cristalina, lo que quiere decir que sus átomos están organizados de manera regular y repetitiva. Estas características los diferencian de otras sustancias naturales como las rocas, que están formadas por la asociación de varios minerales. De acuerdo a Tarbuk y Lütjens, los minerales presentan las siguientes características. Son de origen natural, es decir, se forman sin intervención humana. Son inorgánicos porque no derivan de organismos vivos. Son de estado sólido, a temperatura y presión normales, son sólidos, ¿no? Su composición química es definida. Cada mineral posee una fórmula específica. Por ejemplo, el cuarzo es el CO2. Tienen una estructura cristalina, los átomos están ordenados en un patrón repetitivo, tienen propiedades físicas distintivas como dureza, brillo, color, raya, densidad, entre otras. Tienen estabilidad, ya que mantienen sus propiedades bajo condiciones naturales de la Tierra, ¿no? Eso sería todo. Siguiente, por favor. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las propiedades físicas de los minerales. Siguiente diapositiva, por favor. Los minerales se identifican y se clasifican gracias a sus propiedades físicas, como pueden ser la dureza, el color, su peso y su tipo, si es natural, artificial, dependiendo de esas. Pues, siguiente diapositiva, por favor. Como una propiedad física tenemos el color. Mm, Los, los minerales se caracterizan o podemos nosotros identificarlos por el color, al observar que cada mineral tiene un color característico, como es, digamos, el cuarzo puede presentar varios colores, puede ser incoloro, rosado, morado, dependiendo a los otros minerales que contenga, ¿no? Dependiendo de la impureza que tiene, o como pueden ser otros minerales como la malaquita o la pirita, que tienen distintos colores. Siguiente diapositiva, por favor. Otra propiedad que podemos definir es la raya. En, e- para definir esto se agarra al mineral y se tiende a rayar sobre una porcelana. Y así podemos ver nosotros el color que va a dejar este mineral. Por ejemplo, si rayamos un mineral de hematita, esta nos deja una raya roja, ¿no? Y si rayamos, digamos, la pirita, que es de color dorado, este nos va a dejar una raya que es negra, medio negra, verdosa. Y así nosotros podemos identificar con más certeza de qué mineral se puede tratar, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. El brillo de un mineral. El brillo va a depender más o menos del mineral, del tipo de mineral que tengamos, ¿no? Si tenemos un mineral metálico, como la galena, tiene un brillo mm, regular, ¿no? O también podemos decir un vítreo, como el cuarzo, ¿no? Es un brillo opaco, ¿no? No es no refleja mucha luz, podríamos decir. O como es
el nacarado, la mica o la pirita, ¿no? Que son minerales que reflejan muy poca luz, ¿no? Y otro podemos tener en el tipo de mineral que es el adamantino, que un ejemplo tenemos el diamante que refleja bastante la luz, ¿no? Podemos decir que es muy brillante. Siguiente diapositiva, compañero. Mm, y para poder nosotros medir la dureza de los minerales, utilizamos la escala de Mohs. Esta escala está definida, ¿no? Del 1 al 10, que dependiendo a esta escala vamos a saber qué tan duro es un mineral, ¿no? En la escala del 1 tenemos el talco, que es un mineral muy frágil, ¿no? Que no opone mucha resistencia al ser rayado. Y en el número 10 tenemos al diamante, que es un mineral bastante duro, ¿no? Que solamente puede ser rayado por otro diamante. Y, y así nosotros en campo podemos hacer una prueba y someter los distintos tipos de diamantes para saber, ¿no? Qué dureza tienen. Siguiente diapositiva. La exfoliación y la fractura. La exfoliación es la capacidad que tienen algunos minerales al fracturarse, tienden a fracturarse en láminas muy delgaditas, ¿no? Ya sea por su composición y tienen una fractura regular, ¿no? Que es en láminas muy delgadas, por ejemplo, tenemos a la mica, ¿no? Y en la fractura es ya también un mineral al romperse, es de forma irregular, no tiene una forma definida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cuarzo. Siguiente diapositiva. En la densidad y el peso específico, esto nos habla sobre la relación que tiene eh, la masa de un mineral y con el volumen, ¿no? Por ejemplo, los minerales que son metálicos tienen bastante peso, pero es un volumen pequeñito, ¿no? Y los no metálicos, y al revés, ¿no? Y esto ya nos indica qué tipo de mineral o del tipo de mineral que estemos obteniendo, ¿no? Siguiente diapositiva. Eso sería de mi parte todo y le paso la palabra a mi compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, propiedades químicas de los materiales. Siguiente, por favor. Las propiedades químicas son aquellas características que determinan la capacidad de una sustancia para transformarse en otra diferente mediante reacciones químicas. Estas propiedades se relacionan con la composición interna de los materiales y con el tipo de enlace químico que presentan los elementos que los forman. Siguiente, por favor. Principales propiedades químicas de los materiales. Reactividad química. Es la facilidad con la que un material participa en una reacción química. Algunos materiales son muy reactivos, como el sodio o el hierro, que se oxidan fácilmente. Otros son muy estables, como el oro o el platino. Oxidación. Es la relación de un material con el oxígeno del aire o del agua. Produce óxido. Por ejemplo, el hierro forma óxido de hierro o herrumbre. Es una de las principales causas de corrosión y de deterioro de los metales. Reducción. Proceso opuesto a la oxidación. El material gana electrones y disminuye su estado de oxidación. Es importante
Es importante la metalúrgica y la fabricación de metales puros. Siguiente, por favor. Combustión, está bien. Es una reacción rápida con el oxígeno que libera energía en forma de calor y luz. Ejemplos, el esquema de materiales orgánicos, como por ejemplo madera, plástico, combustible. Corrosión. Es el deterioro progresivo de los materiales, principalmente metales, por la acción química del medio ambiente. Se debe a procesos de oxidación y humedad. Ejemplo, el hierro se corroe y forma herrumbre. Acidez y basidad. Miden la tendencia de un material a comportarse como ácido o base en una reacción química. Los ácidos liberan iones de hidrógeno, como su simbología H positivo. Las bases liberan iones hidroxilo, OH negativo. Estas propiedades se expresan mediante la escala de pH. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Estabilidad química. La resistencia de un material a sufrir cambios químicos. Los materiales con alta estabilidad, como el vidrio o el cuarzo, son poco reactivos. Los materiales con baja estabilidad reacción fácilmente en el entorno, ¿no? Toxicidad. Algunos materiales liberan sustancias químicas nocivas cuando reaccionan o se descomponen. Por ejemplo, el plomo o el mercurio son tóxicos al reaccionar con el ambiente o el cuerpo humano. Paso a mi compañero. Siguiente. Bueno, la importancia de los minerales en la geología y la vida cotidiana. Hay numerosos minerales cruciales en la vida cotidiana para diversas aplicaciones, desde la construcción y la tecnología hasta la salud y la alimentación. La geología forma las rocas, revela la historia de la planeta, identificación de recursos naturales, comprensión de procesos geológicos. Siguiente, por favor. En la vida cotidiana, en la construcción, el cemento, el yeso y el mármol y el granito proviene de los minerales. En la tecnología, los celulares, computadoras, televisores usan minerales como el cuarzo, el cobre, el oro y el litio. En la energía, algunos minerales como el uranio se usan para generar electricidad. En la salud, los minerales como el calcio, hierro, zinc y magnesio son esenciales para el cuerpo humano. En las joyas, y esto sirve para decoraciones, el diamante, esmeraldas y rubíes y otros minerales se usan como adornos. En el transporte, los autos, los aviones están hechos con metales como el hierro, aluminio y cobre, todos minerales. Siguiente, por favor. En los productos de limpieza y en otros artículos, por ejemplo, el trago. La trona es un mineral, se usa para fabricar cenizas de sosa, carbonato de sodio, un ingrediente detergente y bicarbonato de sodio. En la pumita, esta roca volcánica se utiliza como abrasivo, suave en limpiadores y para suavizar la piel. Siguiente, por favor. En resumen, los minerales son fundamentales en la geología y en la vida cotidiana porque forman las rocas y ayudan a entender cómo se originó y cambió la Tierra. Además, son esenciales para la vida diaria. Los minerales son la base de la naturaleza y el desarrollo humano. Gracias, eso sería todo.
Bueno, a continuación, clasificación de los minerales. Los minerales se clasifican principalmente según su composición química y su estructura cristalina. Siguiente, por favor. Principales grupos en la clasificación de los minerales. Bueno, primeramente los elementos nativos. Minerales. Estos minerales están formados por un solo elemento químico puro, como el oro, la plata y el cobre. Estos no están combinados con otros elementos. 2. Sulfuros. Estos están formados por azufre y uno o más metales. Son muy importantes en minería porque de ellos se obtienen metales como el plomo, zinc y hierro. 3. El óxido y hidróxido, ¿no? Estos se forman cuando los metales se combinan con oxígeno o óxidos o con el agua y también con hidróxidos, ¿no? Y por ejemplo, hematita es un mineral de hierro, ¿no? 4. El carbonato. Esto contienen el grupo de carbonatos, son comunes en rocas sedimentarias como la calcita, principalmente componente de la calcita, ¿no? Y 5, el sulfatos. Esto está formado por el grupo de sulfato, como el yeso usado en la construcción, ¿no? 6 sería fosfatos. Esto contienen el grupo de fosfatos, son esenciales en la fabricación de fertilizantes, por ejemplo, la apatita, ¿no? Y por último está el silicato. Son los más abundantes en la Tierra. Están formados por silicio y oxígeno, junto con otros metales, por ejemplo, cuarzo y el feldespato, y presentes en la mayoría de las rocas. Y en conclusión, estos 7 grupos organizan todos los minerales que existen en la naturaleza según sus elementos químicos que les componen, ¿no? Y le paso la voz a mi compañero. Buenas noches. Yo voy a exponer sobre los minerales formadores de las rocas, en este caso los silicatos. Los silicatos son los minerales que se encuentran comúnmente en la corteza terrestre y son responsables de la formación de varios tipos de rocas, ¿no? Estas constituyen la mayor parte de la roca terrestre y son los componentes básicos de las rocas. Tienen su composición química. Empezamos por el silicio, más el oxígeno, acompañado del aluminio, calcio, magnesio, potasio, sodio, fierro y también los demás elementos, ¿no? Ahora, tenemos tipos de silicatos, digo, tipos de minerales formadores de las rocas. Empezamos por el cuarzo. El cuarzo tiene una representación química que es uno de los minerales más abundantes en la Tierra. Es un componente principal de muchas rocas, incluido el granito, cuarcita y arenisca. Tiene una característica de ser duro, resistente a la intemperie y también amplia gama de colores y formas. En segundo caso tenemos los feldespatos, que son un grupo de minerales formadores de rocas que constituyen una parte importante en la corteza terrestre. Tenemos la ortoclasa, plagioclasa y microclino. También tenemos a la mica. Es un grupo de mineral de forma de silicato laminar. Esto generalmente se ve en la moscovita y la biotita. También tenemos el antipol, que son aquellos minerales comunes, ¿no? En muchos tipos de rocas. Se caracterizan por sus formas
cristalinas, alargadas y su color típicamente oscuro. Tenemos el piroxeno, que se ve mayormente como agüita y dióxido. Tenemos la calcita, también el olivino, los minerales de arcilla, los carbonatos y hematita y magnetita. Le paso al compañero. Gracias. Compañeros docente, muy buenas noches. Yo voy a explicar acerca de los minerales no silicatos, los más importantes. Siguiente. Bueno, ¿qué son los silicatos o los minerales no silicatos? Pues nosotros llamamos a aquellos minerales cuya estructura no está dominada por los tetraedros de silicio, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es la estructura interna de los minerales, ¿no? En cambio, los silicatos tienen una estructura cúbica, una estructura atómica cúbica. También decimos que se agrupan familias como el carbonatos, óxidos, sulfatos, haluros, elementos nativos y fosfatos. Su importancia reside en que estos son materia prima para la elaboración de productos industriales, en la construcción, además que tienen unos roles geológicos. Siguiente. Los carbonatos los más importantes son la calcita y el aragonito. ¿No? Los usos que le podemos dar a estos son el cemento y el cal en la construcción, fertilizantes en la agricultura. Los óxidos importantes son la hematita y la magnetita. Su uso principal es por ejemplo, la magnetita que tiene, ¿no? Causa magnetismo, ¿no? Es un mineral natural que tiene magnetismo. Siguiente, por favor. Los sulfuros. Entre los principales tenemos la pirita y la galena. Usos. ¿Cuáles son sus usos? Fuentes de metales como de cobre, oro, ¿no? Y en procesos metalúrgicos. Sabemos que donde hay pirita, la creencia popular es que también podemos encontrar otros minerales como el oro y el plata, ¿no? Otros minerales preciosos que son importantes económicamente. Los sulfatos. En los sulfatos tenemos el yeso, que es un mineral que se usa bastante en la construcción, sobre todo para dar el acabado, el enlucido, ¿no? En nuestros muros. Siguiente, por favor. Elementos nativos. ¿A qué llamamos elementos nativos? Son, por ejemplo, los elementos como el oro, plata, cobre nativo. Sus usos, ¿en qué los usamos? En la electrónica, en la fabricación de circuitos electrónicos, la joyería, reservas de valor, como podría ser, ¿no? Las reservas que tiene, por ejemplo, nuestro país en oro, ¿no? Los halogenuros o haluros. Los halogenuros, por ejemplo, tenemos lo más importante, la halita, que es el cloruro de sodio, que comúnmente lo conocemos como sal, y tiene usos, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? La sal de mesa. En diversos usos en la industria química también, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces llegamos a las aplicaciones y la relevancia económica, ¿no? ¿Cuáles son las relevancias de estos minerales, ¿no? Son materias primas para las industrias, por ejemplo, el acero, el cemento, fertilizantes y sales industriales. Minerales críticos para la tecnología, como decía, ¿no? Son importantes para la creación de circuitos electrónicos. Hoy en día que vivimos en un mundo con un avance tecnológico impresionante, ¿no? Consideraciones ambientales en extracción y procesamiento, ¿no? Es importante que la extracción de estos minerales tenga un desarrollo ambiental para la zona, ¿no? Sobre todo para el entorno en que, por ejemplo, la minería se desarrolla, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos acá la bibliografía en la cual nos hemos referenciado y los citamos a continuación. Gracias.